Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Muchas gracias por estar allí para que podamos reencontrarnos como cada semana y seguir compartiendo las noticias de la Iglesia en Argentina, también en Latinoamérica, en el mundo entero. Padre Jorge, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Qué tenemos hoy? Todo bien. Tenemos, la verdad, dos figuras para presentar, dos figuras muy importantes para nuestra Iglesia. A ver. Sus fiestas son ahora, en estos días. San Ignacio de Loyola, por un lado, y Santo. San Cayetano por el otro. Dos grandes santos. Dos grandes santos que tienen además, San Ignacio, un impacto muy grande en el mundo entero, ¿no? La Compañía de Jesús, los jesuitas, tenemos hasta el Papa jesuita, han hecho una labor de misión muy grande en el mundo entero, ¿no? Así que nos parecía importante compartir un poquito más de la historia de San Ignacio de Loyola, hablar un poquito más de la espiritualidad ignaciana. Y lo interesante es que vamos a invitar a una hermana que no es una monja directamente jesuita, sino que es nieta, o ella se dice nieta o bisnieta de San Ignacio. Así bueno. Que después eso lo vamos Hay que vamos a aclarar, se lo vamos a preguntar. Y San Cayetano, realmente muy querido aquí en el pueblo argentino, ¿no? El patrono del pan y del trabajo. Así que si les parece, ¿te parece, Padre? Dale. Y les parece a todos ustedes, arrancamos con la historia de San Ignacio de Loyola, pero antes queremos mostrarle esta belleza arquitectónica y un lugar de profunda tradición jesuita en Roma. Queremos que conozcan junto a nosotros a Il Gesù. El Gesù es el primer templo jesuita del mundo. Su nombre completo es Iglesia del Santísimo Nombre de Jesús, aunque todo el mundo lo conoce como Il Gesù. El propio San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, se encargó personalmente de las gestiones para la construcción de Il Gesù y se emocionó cuando el mismísimo Miguel Ángel, el gran genio del Renacimiento, aceptó diseñarla. Pero todo quedó en la nada y el templo no llegó a realizarse hasta unos años después de la muerte de Ignacio. La Contrarreforma, nacida como respuesta para frenar el avance de las doctrinas protestantes en Europa, desarrolló el estilo barroco en el arte. El Gesù plasmó con mucha fidelidad las recientes indicaciones del Concilio de Trento y se convirtió en la iglesia de la Contrarreforma por excelencia. Su modelo se expandió por el mundo con la misma rapidez con que lo hacían los propios jesuitas. Tanto su fachada, una verdadera revolución de la época, como la planta de nave única con pequeñas capillas laterales, marcaron las pautas que seguirían después miles de iglesias. Austera en un principio, siguiendo la filosofía de la Contrarreforma, la iglesia comenzó pronto a ser invadida por una fastuosa decoración barroca, con impresionantes frescos ilusionistas que hoy deslumbran a cada visitante nada más entrar a El Gesù. Decía hace un ratito, te contaba, Padre, y les contaba a todos que queríamos recorrer un poco la historia de San Ignacio de Loyola hablando con una heredera o una de las hijas, nietas, bisnietas de la tradición jesuita, como son las hermanas esclavas del corazón de Jesús. La hermana Silvia Somaré pertenece a esta congregación fundada por la Madre Catalina de María, con una profunda tradición jesuítica, seguidoras de San Ignacio, de los ejercicios espirituales. Estuvimos conversando con ella y queremos compartir estas pinceladas sobre la espiritualidad ignaciana con la hermana Silvia Somaré.
Bueno, muchas gracias, Silvia, por estar acá, por compartir este ratito con nosotros para hablar de alguien tan importante para ustedes, para tu congregación, para toda la iglesia, como San Ignacio de Loyola, ¿no? Contanos un poquito quién fue San Ignacio de Loyola. Mira, te cuento la idea que tengo de pregunta. Preguntarte en 3 capas, ¿no? ¿Quién fue San Ignacio de Loyola para la iglesia en general? ¿Quién fue San Ignacio de Loyola para la congregación de las esclavas del corazón de Jesús? ¿Y quién es San Ignacio de Loyola para vos, la hermana Silvia Somaré? Bueno, primero agradecer, ¿no?, a toda la gente de Orbe por la invitación de estar acá, con mucho gusto. San Ignacio de Loyola fue, no solo para la iglesia, para la sociedad, un gran hombre, un gran modelo a seguir. Vivió en los años 1500, contemporáneo de Santa Teresa, de los grandes santos de España. Fue un militar sumamente vanidoso que le hirieron una pierna en combate, y en la recuperación de esa pierna se da cuenta de que todo es vanidad en el mundo y que él tiene que hacer otra cosa muy diferente en su vida. De hecho, en Loyola está la pieza de la conversión, que se llama, donde él estaba allí convaleciente y, bueno, y siente esto. Como persona, diríamos, o sea, como persona de la época, lo que hizo San Ignacio, lo describiríamos como un vasco sumamente dueño de sus ideas y defensor de sus ideas. Pero no defensor de sus ideas para que lo vean, sino para hacer un mundo mejor o para llevar, como él decía, la bandera de Jesucristo. Fue un psicólogo natural que supo interpretar las emociones, las mociones del espíritu, que supo interpretar la forma de actuar de las personas para luego volcarlas a todo esto, más la teología que él había estudiado en París, volcarla en lo que es un método de evangelización, que son los ejercicios espirituales, sumamente recomendados por la Iglesia. Digamos que San Ignacio se hace famoso por sus ejercicios espirituales, por este modo de encontrarse con Dios en un retiro espiritual que le llama ejercicios, porque dice que así como hay ejercicio, es un ejercicio correr, caminar, también es un ejercicio el orar, el ponerse frente al Señor, el pasar por el corazón y por el alma los pecados y las cosas buenas que uno ha vivido, es ejercitar el espíritu. Esos son los ejercicios espirituales. Claro, justo yo a continuación pensaba eso, ¿no? ¿Qué distintivo tienen los ejercicios espirituales de otras formas o de otros retiros o de otras propuestas de encuentro con el Señor? Esto tiene un método determinado, característico, que va ayudado con anotaciones, que va a lo largo de un mes, basado en la contemplación de la Sagrada Escritura, lo cual es muy importante para eso, y tiene también las reglas de discernimiento, que es ahí donde San Ignacio juega su parte psicológica, claro, en donde, por ejemplo, dice que no hay que cambiar de decisión cuando uno está o muy alegre o muy triste, por ejemplo, que ahí uno ve un sentido común aplicado a la vida espiritual sumamente clara, ¿no? Claro. Entonces, y después, bueno, también otra cosa importantísima de San Ignacio es que funda la Compañía de Jesús, o sea, una congregación religiosa que eran compañeros de Jesús, por eso se le llama la Compañía, junto con el que fue después San Ignacio Javier. Entonces, nos regala también esos apóstoles que han llenado el mundo y que no solamente han sido líderes en el hacer, en llevar a Jesús, sino también en el pensar. Claro. Y bueno, y marca de esto tenemos nuestro Papa Francisco. Claro, que ahí está, como jesuita, ¿no? Sí. Sí, respecto a nuestra congregación, nuestra fundadora, la beata Catalina de María Rodríguez, bebió en Córdoba junto a su familia los ejercicios espirituales. Ella los hizo a los 17 años. Ella ahí descubre su vocación de hacer algo diferente por Dios, se siente amada por Dios y quiere dar ese amor. Y digamos como que es inspiradora la espiritualidad de San Ignacio, inspiradora de nuestra Madre Catalina, de nuestra fundadora, porque ella quiere hacer como los jesuitas, pero en mujer. Quiere hacer una congregación religiosa como la de San Ignacio, pero adaptada, claro, a mujeres, ¿no? Ese es su gran interés. Y bueno, y para mí,
es un gran santo, un gran inspirador también y a quien recurro, no solamente a pedirle, sino también en sus escritos, ¿no? Por ejemplo, ayer estaba leyendo uno que decía, Dios nunca entra como una piedra o como un rayo, como una flecha de plata. Dios entra en nuestra vida suavemente. Cosa que no siempre, esto decía un profesor que yo tuve en la Facultad de Teología, no cualquier paloma es el Espíritu Santo. De pronto yo sentí una inspiración y es Dios y tengo que hacer esto. No, Dios entra, eso dice Ignacio, Dios entra suavemente, nunca como una flecha de plata, por ejemplo. Y por eso pienso que es tan importante la cuestión del discernimiento, ¿no? Que se propone en los ejercicios espirituales, ¿no? Para el que nunca hizo un ejercicio espiritual, nunca tuvo esta experiencia del discernimiento, ¿cómo lo definirías? ¿Qué aporta el discernimiento en el mundo actual, ¿no? También me parece tan necesario. Sí, digamos, el objetivo final de los ejercicios espirituales es buscar, hallar la voluntad de Dios y tomar fortaleza para hacer la voluntad de Dios, lo que Dios me va marcando, que no necesariamente son grandes decisiones, a veces son pequeñas decisiones cotidianas que ayudan a la gran decisión. En mi caso personal, de ser hermana esclava del corazón de Jesús, bueno, yo ya decidí ser esclava hace 32 años, pero las hermanas hacemos, quien sea, hace los ejercicios todos los años, que bien te puede decir, bueno, a ver, los ejercicios, discerní en este ejercicio, descubrí que tengo que ir de misionero al África. Pero a lo mejor en ese ejercicio discierno, descubro que tengo que cuidar más la Eucaristía o leer más la Sagrada Escritura. ¿Qué es el discernimiento? Es algo muy sencillo explicarlo, más difícil hacerlo, pero en esto discernir tiene como dos palabras, el dis y el cernir. Un cernidor que usaban nuestras abuelas era como un colador, claro, donde separaban las cosas. Finito. Claro, uno por ejemplo hace tallarines, la pasa por un colador para separar el agua, cuando uno lo hierve, de los tallarines en sí, o un arroz o lo que sea. Entonces, separamos, ¿no? Es separar las cosas. Entonces, separar aquellas cosas que me ayudan a cumplir este fin que yo descubrí de aquellas que no me ayudan. Las que me ayudan, dice Ignacio, para tomarlas, y las que no me ayudan, para desecharlas. Entonces, el discernimiento no solamente se puede aplicar a cuestiones espirituales, sino también a cualquier momento en la vida, ¿no? Catalina tiene una definición hermosa de los ejercicios, dice que los ejercicios son luz, que nos ayudan a ver la voluntad de Dios, que nos ayudan a ver fáciles las cosas que antes creíamos difíciles y que nos dan la fortaleza. Y dice, ¿y qué hacemos con ese tesoro? No tenemos que guardarlo, tenemos que darlo a los demás, sabiendo que también, junto con la luz, nos darán la fortaleza para hacerlos. Entonces, y ella lo decía desde su propia experiencia de hacer ejercicios como laica y después ya como religiosa. Reponemos un poquito, ¿te parece? Brevemente la historia de Catalina, porque la estamos nombrando. Chiquitito, para los que todavía no la conocen, por ahí les sembramos ahí la curiosidad de conocerla un poco más, a la beata Madre Catalina, que bueno... tenía tanta fuerza también, ¿no? Bueno, antes que todo, invitarlos a la página web de ella, madrecatalinademaria.com, o ponen Madre Catalina en un buscador famoso y ahí aparece incluso una serie web sobre ella y demás. Pero específicamente ahora fue una mujer que vivió en el siglo XIX en Córdoba, nació en 1823, en 1840 hace sus primeros ejercicios espirituales. En ese momento ella desea ser como los jesuitas, pero no había dónde, porque en Argentina y sus alrededores solamente había conventos de clausura, o sea, de vida contemplativa para la mujer. Se casa con un viudo que tenía 2 hijos, se va a vivir a Paraná, tiene una hijita que se le muere al nacer. Ella sigue siendo mamá del corazón de estos niños que ya eran jóvenes, y muere el esposo. Y cuando muere el esposo resurge en ella ese deseo de ser como los jesuitas, pero no ella sola, sino formar una comunidad de señoras que estuviesen al servicio de esas mujeres dañadas, de esas mujeres heridas, de esas mujeres que no tienen oportunidades. Y en ese momento Catalina también funda muchos colegios para mujeres, que era ser iglesia en salida, porque no había colegios para mujeres. Entonces fundar colegios para mujeres era ir a la frontera.
Ocuparse de la mujer y de su dignidad era ir a la frontera. Era, como dice el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, ¿no? Claro. Ser iglesia en salida, una comunidad que evangeliza y que llega donde hay más heridas, donde hay más lugares o personas para reparar. Cuando antes de empezar a conversar veíamos este informe que nos mostraba el Jesús allá en Roma, y hay una anécdota muy linda de Catalina en el Jesús, y una anécdota muy linda que la vincula también a un parentesco con San Ignacio. ¿Cómo es eso? Así es, sí. Bueno, Catalina viajó a Roma, también era semianalfabeta, ella, si es que tenía una forma muy rudimentaria, un segundo grado de hoy en día. Claro, eso también, ¿no? Una persona muy básica en la letra, en la alfabetización, pero muy profunda en la fe. Porque había tenido la experiencia de los ejercicios. Claro. Por más que su papá fue un abogado muy destacado de Córdoba, su primo Santiago de Erqui presidente, pero ella seguía los paradigmas de la época, que la mujer estaba adentro y no tenía nada que hacer en un colegio, claro, o en un lugar de decisiones. Ella envía, cuando ya era religiosa y funda la congregación, bueno, hay que enviarla a Roma para su aprobación. Ella dice siempre que las constituciones que rigen la congregación son lo más parecida a lo de los jesuitas, pero adaptada a una congregación de mujeres. Vuelven las constituciones de Roma y le hacen una serie de adaptaciones que a ella no le gustaron. Entonces va ella en persona a pelear el nombre, porque también le pidieron que cambiara el nombre de Esclavas del Corazón de Jesús, porque ya había una congregación que había surgido en la misma época en España, y como ella estaba más cerca, bueno, que son nuestras hermanas las esclavas españolas. Claro. O sea, Catalina va, habla y quedan los dos nombres de las dos congregaciones. Ellas son las esclavas españolas, nosotros las esclavas argentinas, que nos queremos mucho y nos llamamos, sentimos un parentesco en común. Entonces, bueno, Catalina no podía dejar de ir a visitar a San Ignacio, a su querido San Ignacio. Ella está en los registros que ella va al Jesús con otra hermana, que se emociona mucho ante la tumba de San Ignacio, que reza, que le pide a la gente que estaba ahí unas reliquias de San Ignacio, y después golpea la puerta al lado porque quería conocer más jesuitas, pero imagínense una cordobesa en Roma, sin hablar italiano, nada. Entonces la atiende a ella, la hace pasar, la hace sentar el número 3 de los jesuitas, que era el padre Luis Pereló, que hablaba español. Y entonces le pregunta, bueno, ¿y usted quién es? Y ella dice como muy desenfadada, ¿no? Como muy sencillamente, yo soy Catalina de María Rodríguez, esclava del Corazón de Jesús y nieta de San Ignacio. Entonces dice que se asombró el sacerdote y dice, pero ¿cómo nieta de San Ignacio? Claro, ¿cómo es eso? No, encima el sacerdote era el ecónomo, entonces le ha dicho, ¿qué habrá hecho el padre Ignacio que ahora viene a reclamarnos la herencia, ¿no? Entonces dice, sí, dice, nosotros, nuestra congregación, nació de la Compañía de Jesús, con la ayuda de los padres jesuitas de Córdoba. Ustedes son hijos de San Ignacio, nosotras venimos a ser las nietas. Tal cual. Así que así sencillamente ella se llamaba nieta de San Ignacio. Así que yo como hija de Catalina creo que soy la bisnieta. Tal cual. Está, más o menos así. Y pensaba en la relación de Catalina y Brochero también, Sí, también, ¿no? Porque para los que nos miran en otros lugares de Argentina, que, bueno, me imagino que todos los argentinos conocemos a Brochero un poquito más, un poquito menos, pero los que miran en Latinoamérica o nos ven también en España, por ahí, no lo han sentido nombrar tanto al cura Brochero, a la madre Catalina. Ellos tenían tuvieron una relación de amistad y de trabajo en común realmente muy importante. Sí, además Brochero era un gran ignaciano. También. Él hacía los ejercicios espirituales cuando era seminarista, y Catalina, que era laica en ese momento, era la señora de Zavalía, después era la viuda de Zavalía, era quien atendía en la casa de ejercicios donde Brochero iba a hacer los ejercicios. Allí se conocen. Catalina tenía 17 años más que Brochero, o sea que Brochero era un joven seminarista y ella ya era una señora, claro, de ahí de Córdoba. Y después en la epidemia del cólera, Brochero era un sacerdote recién ordenado y Catalina también ayuda en la epidemia del cólera en Córdoba. Ahí siguen trabajando junto también a Tránsito Cabanillas. Y cuando Brochero es llevado a la parroquia, donde actualmente están sus restos y donde está la Villa Cura Brochero, que en esa época se llamaba Villa del Tránsito, decide fundar la casa de ejercicios
y fundar un colegio para niñas, le pide ayuda a Catalina. Y bueno, allá es la primera fundación, la congregación llevaba 7 años de fundada. Entonces Catalina envía 16 hermanas a caballo, cruzando las sierras grandes de Córdoba, que llegan hasta unos 2000 y tantos metros de altura, para, digamos, ir a ayudar a su amigo el cura Brochero. Y bueno, el Brochero siempre reconoció esto, ¿no? Y él siempre decía, usted cuente conmigo en lo que necesite. Él muy a lo Brochero decía, quise matar 2 pájaros de un tiro y busqué una congregación que me atendiera en la casa de ejercicios y el colegio de niñas, y me cumplieron al pie de la letra. Y Catalina también tiene como palabras de elogio hacia Brochero ya en aquella época, diciendo que es un sacerdote humilde, trabajador, abnegado, que se arremanga a la par de sus paisanos. Y también dice que hay que ser muy agradecida con el señor Brochero, que había que llevarle chocolates de regalo. Siempre Catalina con los chocolates siempre, ahí presente. Porque él había sido un gran bienhechor y padre un poco de las hermanas de Tras la Sierra. Pienso en la fuerza, ¿no?, que tienen los jesuitas. El carisma ignaciano. No es cierto, sí. La espiritualidad que se difunde además y que trasciende a los sacerdotes, a las religiosas con este carisma. ¿Qué vinculación le ves vos, que sos una mujer dedicada también a la comunicación, en tu vocación como comunicadora, a esa espiritualidad ignaciana, a ese carisma ignaciano? Yo creo que lo primero que busca Ignacio es comunicar lo que él vive, comunicar el bien que él recibe. Y yo creo que los comunicadores estamos llamados, sobre todo, como nos dice también el Papa, a difundir el bien, a difundir la bondad, a difundir la belleza. Ignacio, a través de los ejercicios espirituales o a través de la obra evangelizadora de los jesuitas, busca hacer el bien y difundir el bien. También él busca esta difusión del bien como un servicio, por eso es el lema de Ignacio, en todo amar y servir. Y me parece que los comunicadores estamos para eso, ¿no? Los comunicadores no tenemos que ser estrella. La noticia buena es la estrella. Nosotros somos simples puentes. Y de ahí tenemos que aprender mucho de Ignacio, que con sus ejercicios espirituales y con su compañía de Jesús es puente, o se hace puente entre la bondad de Dios, la misericordia de Dios y el corazón del hombre. Claro. Nosotros como comunicadores tenemos que ser puente entre las buenas noticias y la gente que las recibe. Gracias, Silvia. Bueno, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, un gusto para mí y bueno, y aquí estamos, y un gran saludo a toda la gente que mira Orbe 21.